Bueno, bienvenidos, buen día, feliz madrugada, feliz noche, no sabemos desde dónde nos están viendo ni a qué hora, pero lo que sí pueden saber es que nos tomamos la Universidad Externado de Colombia y les tengo un invitado muy especial, doctor Juan Carlos Upegui. Juanca, bienvenido al Tax Rap. Muchas gracias, Camilo, por la invitación y qué gusto estar aquí contigo y con toda tu audiencia desde la Universidad Externado de Colombia. Muchas gracias. La Delegatura de Datos Personales. Ya vamos a hablar de la delegatura, la Superintendencia de Industria y Comercio, porque el doctor Juan Carlos Upegui está encargado de esa delegatura, es decir, es el superintendente delegado. Pero me gustaría saber toda esta historia de Habeas Data. ¿Cómo terminas en este universo? Sobre todo porque te preguntaba hace un rato tras bambalinas, ¿te imaginaste en algún momento que nuestro mundo iba a ser Habeas Data? Pues nunca lo imaginé. De hecho, cuando decidí escribir mi tesis de maestría sobre este tema, recibí con sorpresa muchos comentarios como, pero ¿y eso ¿Para qué? ¿Eso para qué? ¿Qué sentido tiene? Usted debería escoger un tema que pueda ser más útil, más práctico, más visible. Mejor dicho, la sugerencia era como, ¿y usted de qué va a vivir después de que se gradúe? Pero el mundo ha girado de forma vertiginosa hacia la economía de datos, y eso que parecía una excentricidad ahora es un tema del día a día, tanto en el sector público como en el sector privado. Tremendo porque, claro, quizá esos compañeros que decían, ¿por qué más bien no se dedica a diligenciar impuestos? Pues para esos ya hay una inteligencia artificial que va a hacer los impuestos de todo el mundo, y las conversaciones fundamentales van a estar alrededor de la ética, de la filosofía en torno a la inteligencia artificial y por supuesto los derechos fundamentales, como el derecho fundamental de la Habeas Data. Estás en la delegatura de datos personales, eres el superintendente delegado. Y a mí inmediatamente, pues nosotros hemos tenido aquí muchos expertos en materia tributaria, pero también expertos en otras áreas. Y a mí inmediatamente me llamó la atención. Yo dije, yo tengo que hablar con el profesor Juan Carlos. Además, el profesor Juan Carlos fue mi profesor de mi pregrado en constitucional. Entonces yo dije, no, yo quiero hablar con Juan Carlos porque esta delegatura es muy importante, no solamente por la coyuntura de la inteligencia artificial, sino también porque tiene mucha relación con el universo tributario. Pero antes de entrar allí, me gustaría saber cuál es la competencia y cuáles son las funciones de esta delegatura. Bueno, esta delegatura tiene 4 competencias generales, o actúa o ejerce sus competencias en 4 arenas que la hacen muy interesante desde el punto de vista de su diseño constitucional y legal. Primero, funciona como Autoridad Nacional de Protección de Datos y tiene como primera medida adelantar funciones de supervisión, vigilancia y control sobre responsables y encargados de tratamiento de datos personales tanto en el sector público como en el sector privado. Y está dotada para ello de 2 direcciones. Una dirección de Habeas Data, que funciona como una especie de garantía administrativa de la Habeas Data, funciona como si fuese un juez de tutela dentro de la administración, para dar órdenes administrativas para acceder, rectificar, actualizar y borrar datos personales. Y tiene también una dirección de investigaciones que adelanta investigaciones administrativas y tiene la posibilidad de sancionar con sanciones económicas hasta los 2.000 salarios mínimos legales mensuales, pero también con órdenes de suspensión temporal del tratamiento de datos o incluso hasta la prohibición absoluta de adelantar tratamiento de datos personales, y esto incluye también la posibilidad de dictar órdenes administrativas. Y esa es la primera
función grande que tiene esta delegatura. La segunda tiene agenda regulatoria. Entonces, la delegatura tiene la competencia para dictar instrucciones a sus vigilados en materia de protección de datos personales, y en eso nosotros preparamos o prepara la delegatura circulares externas, pero además tiene la posibilidad de aportar y lo hace con relativa frecuencia ajustes a su circular externa o a la circular externa de la Superintendencia de Industria y Comercio, y tiene también la función de servir de órgano técnico para preparar los decretos reglamentarios en materia de protección de datos personales. Y en este momento coyuntural, en donde estamos discutiendo la posible reforma al régimen de protección de datos personales, ha tenido o tiene un papel, o está llamado a jugar un papel relevante en el impulso de la actualización de la Ley General de Protección de Datos Personales. Además de esto, todo proyecto de ley que cursa en el Congreso de la República, que tenga alguna incidencia en temas de protección de datos personales o que toque las competencias de la superintendencia, activa la posibilidad de que nosotros fungamos como órgano técnico, asesor, y nos consultan la viabilidad de estos proyectos, y por lo general hemos visto que el Congreso de la República atiende nuestras posiciones o nuestras sugerencias, y ese es el segundo tema, agenda regulatoria. El tercer tema es agenda internacional. Como Autoridad Nacional de Protección de Datos, esta delegatura tiene contacto directo y participa en distintas redes a nivel regional y mundial y global con otras autoridades nacionales de protección de datos. Hacemos parte de la Red Iberoamericana de Protección de Datos y de la Global Privacy Assembly, en donde distintas autoridades de protección de datos discutimos los desafíos, los temas que son urgentes, que nos convocan a nivel mundial, pero también a nivel regional, y establecemos una suerte de cooperación y de flujo de información y de avance de agendas comunes. Entonces tenemos ese tercer elemento, que es agenda internacional. Y un cuarto tema que tenemos, o asunto que tenemos labores de divulgación y de promoción de la cultura de protección de datos personales. Entonces fungimos también como una especie de ombudsman en materia de protección de datos personales, con campañas de divulgación, cursos a petición del sector público, del sector privado, capacitaciones, y todo lo relacionado con la formación y el estímulo a una cultura de protección de datos en el país. Como verás, hay mucho trabajo. Mucho trabajo, pero entonces, digamos que alguna de las personas que nos ve o que nos está escuchando en este momento dice: datos personales, y alrededor de los datos personales, facultades administrativas, agenda legislativa o facultad, digámoslo así, normativa, agenda internacional y toda la sensibilización, digámoslo así, con el sector externo alrededor de los datos personales. Y alguien dirá: ¿por qué los datos personales son importantes? ¿Qué es lo que hay allí y cuál es el valor fundamental que subyace a los datos personales? Muy bien. Qué buena pregunta. Los datos personales son muy importantes por distintas razones. Y te voy a dar una de raigambre constitucional. Porque los datos personales están asociados a los valores propios de lo que en la historia de los derechos fundamentales se llamaron los derechos personalísimos, como a la expresión o manifestación de la propia personalidad. Entonces están especialmente ligados a lo que las personas son como tales, y especialmente podemos decir esto, predicar esto, de los datos que se llaman datos sensibles, que son los datos que tienen que ver con lo que tú eres como persona, como por ejemplo los datos biométricos, pero también los datos que tienen que ver con tu estado de salud, pero también los datos que tienen que ver con tu forma de pensar, tu forma de ser, la filosofía de tu vida, tus gustos, tus preferencias, tus opciones políticas, pero también el Dios, si es que crees en un Dios,
Entonces, a partir de la necesidad de reconocer este hecho básico y la necesidad de proteger esta información, es que el tema de los datos personales empieza a ser tan importante, porque está ligado a los valores de intimidad y de libertad que son básicos del modelo constitucional liberal en el que nos movemos. Eso desde el punto de vista constitucional. Ahora, desde el punto de vista del funcionamiento del Estado, los datos personales son un activo crítico, porque solo conociendo bien tu población puedes gobernarla de la mejor manera. Solo sabiendo bien cuánta riqueza tiene tu población puedes diseñar las herramientas tributarias adecuadas para eso. Solo sabiendo bien cuáles son las necesidades de tu población puedes diseñar la política de subsidios, la política de atención, la prestación de los servicios públicos esenciales, la garantía de los derechos. Y si lo miras desde el sector privado, los datos personales son otro activo crítico, porque son los que te permiten identificar muy bien a tus clientes, fidelizarlos, son los que te permiten hacer mejores negocios, optimizar tus recursos, aumentar tu clientela. Entonces, por donde lo mires, los datos personales son todo un elemento central de las discusiones en las que estas sociedades del siglo XXI están especialmente llamadas a dar. Magnífico. Centrémonos en esos dos últimos aspectos. Primero, lo podemos decir político, o el que tiene que ver con lo público, mejor. Y digamos que los datos personales bien nos podrían servir para hacer una correcta asignación de bienes públicos. Y diríamos, qué maravilla a partir de los datos personales poder hacer una asignación mucho más eficiente y mucho más equitativa de bienes públicos. Pero también desde la perspectiva pública se puede convertir en un arma que atente contra instituciones democráticas. ¿Crees que desde esa perspectiva hay retos en materia de regulación? Sí, siempre los ha habido. Y hoy son especialmente desafiantes con el desarrollo de estas sofisticadas tecnologías para el procesamiento y el tratamiento de la información. El acceso a datos personales fue crítico en momentos muy difíciles de la sociedad colombiana, por ejemplo, para identificar posibles víctimas de secuestros extorsivos, posibles víctimas de falsos positivos, posibles víctimas de masacres paramilitares. Entonces, esa información estaba o estuvo a la base de, por ejemplo, esos usos espurios, crueles, abominables de la información. La posibilidad de tener un control total sobre la población está también ligado a la posibilidad de tener un acceso irrestricto y concentrado de los datos personales. Y por ejemplo, estamos dando y se han dado siempre unas discusiones de cómo evitar ante las amenazas totalitaristas o los gobiernos autoritarios que esa concentración de información personal pueda ser utilizada para segregar, para perseguir a los disidentes, para perseguir a los que opinan distinto, para excluir. Eso lo estamos viendo, por ejemplo, en el tema de identificar o seleccionar a la población migrante, incluso no migrante de forma irregular, para poder aplicar una política selectiva de exclusión. Entonces, estos temas son críticos también desde la dimensión política. Y ese ha sido el sello con el que la Unión Europea y en general la lectura constitucional de este tema lo ha presentado, como aquí es necesario no bajar la guardia, mantener las garantías, porque un uso descontrolado, indebido y concentrado de la información personal en malas manos, en unas instituciones donde flaquean las libertades democráticas y el régimen democrático, puede llevar a unas situaciones terribles
y de mucho sufrimiento para la población y para esos titulares de datos personales. Claro, seguramente a través de tecnologías, digamos, muy sofisticadas, los gobiernos pueden acceder a esa información, o si ya la tienen, la pueden administrar, digamos, para los fines que ellos consideren. Y dentro de esos fines, pues fines que pueden ser no necesariamente legítimos, constitucionales o legales. ¿Cómo contrarrestar eso? Es decir, existen mecanismos hoy, por ejemplo, hablando en el caso colombiano, mecanismos para contrarrestar la adquisición de estas tecnologías por parte de gobiernos que pueden eventualmente hacer uso de ellas sin ningún control, por lo menos desde la perspectiva tecnológica, porque quizá muchas veces llegamos tarde y nos enteramos 2 o 3 años después que fuimos víctimas de un uso ilegítimo por parte de un gobierno o por parte de un ente territorial. Desde el punto de vista tecnológico, ¿tenemos herramientas o hace parte de los retos del sector? Eso hace parte de los retos del sector. En la Superintendencia de Industria y Comercio tenemos equipos forenses que tienen las capacidades que tienen para poder eventualmente identificar estos riesgos y poder, en el contexto del ejercicio de las funciones y de las competencias, de las visitas administrativas y de los procedimientos administrativos, aportar y generar las pruebas que desde el punto de vista técnico permitan la aplicación de la ley. Pero yo quisiera referirme no a los desafíos técnicos, sino a los elementos jurídicos que se han diseñado para evitar que eso suceda. Y uno de esos es el principio de finalidad. Todo tratamiento de datos debe hacerse para una finalidad constitucionalmente legítima. Todo tratamiento de datos que se adelante por fuera de esa finalidad constitucionalmente legítima está prohibido por la ley y puede dar lugar a las sanciones que la propia legislación establece. Y a partir de la configuración de los distintos sistemas de información, las autoridades públicas, pero también los particulares, deben lealtad a ese principio de finalidad. Si advertimos que ese principio de finalidad no se está cumpliendo o que hay unos desarrollos tecnológicos que se utilizan para realizar finalidades que son constitucionalmente legítimas, entonces existen los mecanismos para poder corregir esas situaciones. Dejo por ahí. Muy bien, dijimos que íbamos a enfocarnos en esos 2 últimos puntos, en lo público y en lo privado. Claro, de este punto hay una cantidad de aspectos que podríamos abordar, pero quisiera pasar al segundo, que tiene que ver con esa minería o esa mina que existe ahí para el privado, ¿no? Para aumentar su capacidad de ventas, para determinar en efecto y con mucha facilidad cuáles son sus usuarios, cuáles son sus consumidores, cuáles son las preferencias de ellos desde que se levantan hasta que se acuestan o incluso durante el sueño también, ¿no? Y cuáles son las necesidades de esas personas incluso cuando duermen. Entonces, pero allí hay una manifestación de algo que eventualmente puede servirnos para el gasto público. Y digamos que quisiera como dejar en el aire una idea y saber qué opinión te merece desde la perspectiva del derecho a la habeas data. Y es el siguiente. El privado tiene una cantidad de consumo a partir de los datos de todos sus usuarios. Pero resulta que cuando adquiere los datos de ese usuario funciona como consumidor, es decir, el empresario de alguna manera termina consumiendo y consumiendo para generar riqueza. Ese consumo hoy no es un consumo que le llame la atención a la OCDE, no es un consumo que le llame la atención al modelo de la ONU, digo en materia tributaria, ni tampoco es un consumo que le llame la atención al legislador nacional. Es decir, inclusive de allí no ha salido ninguna recomendación de como estos pilares de la OCDE asociados al consumo de datos personales. ¿Podría eventualmente el consumo de datos personales convertirse en una fuente de ingresos a favor del Estado
y dirigido a los más necesitados del país vía gasto público? No entendí la pregunta. Y a ver, no entendí la pregunta en el sentido de si lo que me estás preguntando es un privado que compra, por ejemplo, una base de datos o que utiliza a otro privado que tiene una base de datos muy enriquecida sobre preferencias para eventualmente que ese otro privado le preste servicios publicitarios a la medida o en micromarketing, como unas estrategias de micromarketing. No entiendo bien Claro, cómo, es que a qué te refieres con ese de consumo. No, digamos que allí hay unos servicios, ¿no? Y entonces unos servicios que seguramente pueden algunos estar o no grabados con impuesto al valor agregado, y quien presta un servicio pues va a obtener un ingreso y seguramente va a pagar una renta por ese ingreso. Pero en este momento los datos o los datos tuyos, los datos míos, que pueden ser usados por un tercero, por ese consumo de tus datos o de mis datos, nadie está pagando absolutamente nada. Es decir, más allá del valor que le dé el propietario de esa base de datos. Es decir, podría haber allí una manifestación adicional de consumo que uno pueda decir, bueno, quien consume datos personales, pues que coadyuve a las cargas del Estado. A mí me suena. Ahora, ¿me podrías explicar mejor cómo es que sucede ese consumo? Ese consumo, bueno, por ejemplo, y a propósito de estos datos personales, hay un texto muy interesante que es algo así como el capitalismo en la era digital, de Shoshana Buff, pues, que se llama, una autora muy interesante, y ella, por ejemplo, hace referencia a estos casos en los que tú tienes instalada una inteligencia o una tecnología que tiene tus consumos en el congelador, tu consumo en la cocina, tu el consumo, internet de las cosas, el internet, sí. La robot, la señora robot que está dando vueltas por toda la casa, y esos datos los tiene la inteligencia y eventualmente son vendidos a un tercero, que es el empresario que después te dice, oye, para tu freezer te ofrezco esto, para tu robótica te ofrezco esto, y además te llega inmediatamente la publicidad y te tienen totalmente localizado frente a tu necesidad. Pero una cosa es el valor que le da el empresario que adquiere tus datos y además tú les dices sí, aceptar, sin más. Yo lo que estoy planteando, o lo que se podría plantear, es que como el consumidor, fíjate que en estos casos el consumidor es muy vulnerable porque tiene la ansiedad de acceder a algo. Tengo la ansiedad de acceder al artículo del Tiempo, tengo la ansiedad de acceder al artículo del Espectador o lo que sea, y yo doy sí, y le doy sí a todo y lo entrego todo sin obtener nada. Podríamos pensar que quien obtiene algo a cambio es el Estado. Cada vez que yo le doy sí, sea el Estado. Esa es una muy buena idea, que está en la lógica de poder monetizar el uso de los datos, ¿no? Y que algunos teóricos vienen proponiendo ya hace más de una década. Si estos modelos de negocios basados en datos han crecido de la forma exponencial que han crecido a partir de poder explotarlos, de hacer una minería muy inteligente de estos datos, ¿por qué no establecer una especie de cuota aparte de participación en la que el titular de los datos también pueda tomar provecho? Esto es en principio muy seductor porque permite formalizar esto en las cuentas y en los libros de contabilidad y eventualmente introducir regulaciones en la mejor lógica capitalista. Pero yo veo ahí una barrera inicial y esto lo pongo en línea de borrador. Y es que por definición los datos personales son personalísimos. Y no se les puede dar un valor. Y son personalísimos y son, para utilizar una vieja expresión del derecho civil, son cosas extra commercium, son una res extra commercium. O sea, un dato personal
además de que tiene este estatus extraño que es información y como información replicable al infinito, tiene también este vínculo con el ser humano, con los derechos de la personalidad que los hace, por definición, inenajenables. No son monetizables. Y de pronto voy a hacer una metáfora o una analogía que puede parecer un poco brusca. Así como el fluido sanguíneo no tiene precio, así como un riñón humano no tiene precio, los datos personales no lo tienen. A pesar de que haya una cantidad de dinámicas en el mundo capitalista en que vivimos que intenten tratar de ponerles precio a eso, así como el agua no tiene precio. Entonces yo veo ahí una honda discusión filosófica sobre la posibilidad misma desde el punto de vista filosófico y constitucional de poderlos monetizar. Claro, entonces digamos que la propuesta no sería tanto como que a ti como usuario te llegue dinero o te llega, digamos, a una bolsa para redimir en cualquier supermercado, sino pensado más en como tú consumiste o tú te quedaste con esa información de ese ser humano, aportarle al Estado. No le des el dinero a la víctima. Claro, estás pensando en que de pronto la recolección de datos pueda fungir como un hecho generador. Correcto, que la recolección de datos pueda fungir como un hecho generador, porque en realidad quien va a tener la capacidad de consumo y riqueza y generar mucha riqueza no es el consumidor, es el gran empresario. Entonces estás explorando los rudimentos del derecho tributario. ¿Qué es lo que el derecho tributario persigue, graba? ¿Cuál es su objeto típico disciplinar? Si en la sociedad del siglo XXI la generación de riqueza se ha trasladado de la explotación de la tierra a la prestación de servicios, a la minería de datos o a unas operaciones muy sofisticadas con datos personales, pues ¿por qué vamos a seguir teniendo las instituciones tributarias que graban la riqueza de la tierra y no instituciones tributarias que graban la riqueza de la explotación de los datos personales? Ahí hay un desafío para tu disciplina muy interesante y yo creo que las condiciones están dadas para poder pensarse estas nuevas categorías y crear estas nuevas figuras propias del derecho tributario, siguiendo esta misma lógica de, en últimas, lo que el derecho tributario busca es gravar la generación de riqueza. A ustedes muchas gracias por estar conectados. Esto es el Tax Rap desde la Universidad Externado de Colombia.